Hola, pibes. Estas no son pavadas, che, boludos. Esto es literatura, che. Jacoba, Viento y Escoba, de la escritora Angélica Grotischer. Mi abuela Jacoba se murió hace 10 meses y yo sabía que la iba a extrañar, pero nunca pensé qué tanto. No voy al patio atrás en casa de mi mamá. No puedo. Me la veo como si estuviera allí, una reina. Era una reina, oscura, erguida, fumando y ojos brillantes para todos lados, que no se le escapaba nada. Y una no se había dado cuenta de que andaba con los zapatos sin lustrar hasta que ella no se los señalaba. A veces hasta sin decir nada, y una se iba para adentro también sin decir nada, y se los lustraba hasta que era un espejo. Sentada en su silla grande que le sobraba por los costados porque era flaca, huesuda y estaba siempre, ya lo dije, derechita ella, alta la cabeza, las manos cruzadas en la falda, los pies juntitos como que jamás la vi cruzarse de piernas. No es que se pasara los días sentada en esa silla. Muy al contrario, se pasaba los días haciendo de todo, cocinando y preparando dulces y frotando y regando y limpiando. Y si no encontraba nada para hacer, recorría la casa por si había un raspón en una puerta o se había saltado la pintura en alguna parte, y mandaba a comprar esmalte sintético y sacaba un pincel de valla o una a saber dónde y arreglaba lo que hubiera. Fumaba. Tenía 96 años, 96 cuando murió, y había fumado chala desde los 12, decía ella. Fumaba en silencio. Acotación, ¿acaso la chala será como la ganja? ¿Como la weed? Recién he pasado por el Senado y he visto ahí unos promotores, atláteres del uso lúdico de la marihuana. Poco, como hace como, ¿qué será? 15, 20 días, fumando la ganja. Y en esos días me he encontrado una nota donde Lili Telles está muy agradecida con Olga Sánchez Cordero, donde la senadora Lili Telles está sumamente agradecida y contenta, alegre y sonriente, porque ya se va Jesús Rodríguez, la senadora, y entra en su lugar la senadora Olga Sánchez Cordero, y en un tono sarcástico y burlón, Lili Telles, panista de nuevo cuño, o no sé si será de viejo cuño, dice que le da gusto que se vaya, iba a decir que se largara, no, que se vaya Jesús Rodríguez, y no tengo nada en contra de Jesús Rodríguez, pero Lili Telles dice que se vaya Jesús Rodríguez porque huele mucho marihuana en el Senado. Fumaba, tenía 96 años, tenía 97 años cuando murió, y había fumado chalas desde los 12, decía ella. Fumaba en silencio, religiosamente. Y si una le había hecho una pregunta, por ejemplo, tenía que armarse de paciencia hasta que ella juzgara que estaba bien contestar, sacarse el cigarro de la boca y contestar. Era de Salta y vino a Rosario muy chica, 15, 16 años, nunca supe. Ahora le dicen pueblos originarios que es una estupidez, pero ella era india, eso era. Y lo decía así, India. También decía que había aprendido a limpiar y a cocinar y a lavar la ropa trabajando como sirvienta en lo de los Suárez. La familia del coronel Suárez que se murió antes de la dictadura, menos mal porque parece que era un hombre bueno. Eso decía mi abuela, Jacoba, y que ella se había quedado con la viuda y los hijos hasta que se había casado. Y es sumamente pesado, ¿no? Sumamente pesado el tema de la dictadura en Argentina, que propició cerca de 30,000 desaparecidos, ¿no? Es una cosa espantosa, horrorosa. También un sinnúmero de gente muerta, asesinada por esta terrible y condenable dictadura en aquellos años, en aquellos aciagos, infaustos años en Argentina. Se casó antes de los 20 con Oriol Gastiarena, vasco, trabajador y blanco. Mi abuelo, al que no conocí, tenía un negocio en el que vendía leña, papas, batatas y repollo, y lechones y pollos los fines de semana.
Tuvieron 5 hijos y una hija. Carlos, Víctor, Darío, Ariel, César y Elena Beatriz, que es mi mamá, y la menor de todos y que nació cuando ya César era un muchachito que jugaba al fútbol en el potrero de Don Dámaso. Una sorpresa, un regalo, decía mi abuela, y que por eso le había puesto 2 nombres. No como los varones que tenían uno solo. Carlos se casó con Rita Luna. Víctor no se casó, por lo que se fue un mal bicho. ¿Un mal bicho los que no se casan? ¿Quién canta esa canción? Les pregunto a ustedes, amables ciberescuchas. ¿Quién cantaba, a manera de trivia, quién cantaba esa canción que decía mal bicho, mal bicho? Tuvieron 5 hijos y una hija, Carlos, Víctor, Darío, Ariel, César y Elena Beatriz, que es mi mamá, y la menor de todos, y que nació cuando ya César era un muchachito que jugaba al fútbol en el potrero de Don Dámaso. Una sorpresa, un regalo, decía mi abuela, y que por eso le había puesto 2 nombres, no como los varones que tenían uno solo. Carlos se casó con Rita Luna, Víctor no se casó, por lo que se fue un mal bicho. Darío se casó con Carmen Lía. Ariel no se casó, murió muy joven de tuberculosis. César se casó con Gabriela Inés y mi mamá se casó con Erwin Schlaslinger. Y tuvieron 2 hijas, Bettina y yo, y un hijo, Mario Alejandro. Me parece que con 2 generaciones está bien. No voy a seguir contando los hijos que tuvimos cada uno porque esto va a ser un tropel de gente y nadie va a entender nada, como las novelas rusas. Solamente voy a decir que algunos somos blancos como el Vasco Gastiarena y otros oscuros como la abuela Jacoba. Yo blanca y rubia y de ojos verdes para colmo como mi papá alemán. En cambio, ¡stop! ¡Wait a minute! Recordando que los nazis del Führer estuvieron desvergándose, diría yo, escondiéndose, y algunos nazis llegaron a ocultarse en la Argentina, en esa ciudad sudamericana, la más, según ellos, la más europea, pibe, de toda Sudamérica, pibe, che boludo, esas son pavadas, el Dios es argentino. Continuamos con la lectura porque si no nos vamos a hundir en este farragoso mundo de la sinapsis. ¿Qué digo sinapsis? Es todo lo contrario, ¿no? Voy muy lento en la lectura, demasiado lento, diría yo. Continuamos. Blanca y rubia y de ojos verdes para colmo como mi papá alemán. En cambio, Bettina tiene la piel mate que es regio para tomar sol sin ponerse colorada y ojos negros. Y Marito es una mezcla muy rara que le encanta a las mujeres y a veces mi cuñada se pone celosa. Y esa es más o menos la historia de mi familia. Y creo que con esto, hasta porque esta es la historia de mi abuela Jacoba, no de la familia entera. No le gustaba que le dijeran abuela. Si alguien le decía así, abuela, ella decía que me llamo Jacoba y tengo una escoba y si usted me dice abuela, lo saco escobazos. Porque trataba de usted a todo el mundo. Hasta a mí, que era una gurrumina que no levantaba esto del suelo. Para mí, que también el abuelo Oriol le debe haber hablado de usted. Y que tenía una escoba era cierto. Siempre tenía una escoba que parecía nueva porque ella la cuidaba mucho y alguien me contó que allá en Salta se hacía ella misma las escobas con ramas cortadas y paja seca. Dije que la extraño una barbaridad. Y sí, la extraño una barbaridad. A veces lloro. No mucho porque enseguida me diga, no seas sonsa. Tuvo una buena vida. Hizo lo que quiso, vivió hasta casi los 100 años y murió tranquilamente, sin dolores, ni angustias, ni nada. Se murió nomás. Mi mamá fue a verla porque hacía frío y le llevaba un abrigo y la encontró con la cabeza gacha y sin su cigarro. Y la encontró con la cabeza gacha y sin su cigarro. Me acuerdo mucho de esta cantante que decía que a ella le placía haber nacido aquí en México. Chabela Vargas, efectivamente. Ya estoy como Chespirito, ¿no? La idea es esa. No atino al 100% los refranes, ¿no? Muy bien.
y la encontró con la cabeza gacha y sin su cigarro, porque vivía con nosotros. Esto sí tengo que contarlo. El vasco Gastiarena era trabajador, y vaya si lo era, ya lo dije. Y el negocio prosperó y de la parte de atrás del local se mudaron a una casa ahí cerca y después a otra poco más lejos, pero en un barrio mejor. Y para cuando nació mi mamá, no digo que eran ricos, pero tenían lo que se llamaba un buen pasar. Cuando mi abuelo Oriol murió, mi abuela quedó en lo que otra vez se llamaba buena posición. Y cuando los hijos, menos Víctor y Ariel, se fueron casando, la casa le quedó grande y mis tíos empezaron a discutir. Porque cada uno de ellos se la quería llevar a casa. Ella quería vivir sola con Ariel, que era su preferido, y ella nunca lo ocultó. Y sin Víctor, que solamente aparecía para pedir plata. Che, abuela, boluda, dame plata. Después Ariel se enfermó y no había antibióticos, así que se fue poniendo peor y la abuela se lo llevó a Córdoba porque no hubo caso. ¿Córdoba donde hacen excelente café? No, pibe, estás errando en tu desmesurado prejuicio, pibe. Estamos hablando de Córdoba, Argentina. Y la abuela se lo llevó a Córdoba, pero no hubo caso. Lo enterró allá. Ya no importa, me dijo un día, sin llorar porque nunca la vi llorar. Ya no importa porque está acá conmigo, aunque yo no lo vea, ni lo oiga, ni lo haya visto bajar a la tierra. Esos argumentos como de Carlos Salinas de Gortari, habrán escuchado ustedes a Carlos Salinas de Gortari cuando decía, a los de la oposición, ni los veo, ni los oigo. Continuamos. Basta ya de tantos paréntesis endiabladamente. Continuamos. Lo enterró allá, ya no importa, me dijo un día sin llorar porque nunca la vi llorar. Ya no importa porque está acá conmigo, aunque yo no lo vea ni lo oiga y la haya visto bajar a la tierra. Y yo sé que cuando se quedaba callada un largo rato y miraba como a lo lejos y los ojos no le brillaban, era porque se estaba hablando con él, hablando para adentro sin que nadie se diera cuenta, salvo yo. Porque como al final mi mamá y mi papá la habían convencido de que se viniera a vivir con nosotros, yo estaba siempre rondándola y me sentaba a su lado, siempre desde muy chiquita. Me fascinaba que fuera tan oscura y que fumara tanto. Ahí te hablan Chabela Vargas, descansa en paz también. También tengo que decir que mascaba coca cuando conseguía que alguien se la trajera del norte, que generalmente era mi tío César, que tiene tanto ojo para los negocios como tiene su papá Vasco, y de vez en cuando por todos lados vigilando a sus viajantes y a la gente a la que le ha dado franquicias para explotar su marca. Una barbaridad de hábil, mi tío César y mi tía Gabriela, es un amor. Y volviendo a lo de la coca, cuando César la trae o le hace traer, masca lentamente con fruición, mascaba, quiero decir, y yo la miraba y me prometí a mí misma que cuando fuera grande iba a mascar coca como ella, iba a fumar chala como ella. Nunca masqué, claro, dian de hierba puro palo, como decía Jacoba. Y tampoco fumé primero porque no me dejaba ni mi mamá ni mi papá. Y después cuando empecé medicina porque me fui enterando de que lo que les hacía el humo a los pulmones. Además, yo quería ser analfabeta porque ella no sabía leer, ni escribir, ni había querido aprender. ¿Para qué? Decía. Y eso significaba ¿para qué? Parecía que hablaba rápidamente, pero no. Lo que pasaba era que se comía algunas letras, y no por torpeza, sino a propósito, pero hablaba lentamente, mascando las palabras como la coca. Estoy convencida de que si hubiera querido aprender a leer y escribir, lo hubiera hecho en un par de días. Casi diría, y no sé si estoy exagerando, me parece que no, en un par de horas. Ella hacía todo. Arramblaba con todo. Disponía todo, sabía todo. Cuando me vio con el abuelo Oriol en la parte de atrás del negocio, le había arreglado el lugar y la vida. En Salta, de chica, había aprendido cómo se hacían las cosas de adobe. Y cómo había vivido después en lo de Suárez, se había acostumbrado a un baño, que en lo del abuelo no había y tenía solo una letrina. Pues ella construyó un baño con todos los artefactos sanitarios. El inodoro sobre el pozo ciego. Sin caños para agua corriente, que eso no pudo. Tenía que llevar baldes y fontones con agua, pero ahí se bañaba y hacía sus necesidades, sin tener que salir a la letrina que ella misma tapó. Y cocinaba y lavaba y limpiaba, hasta la ayudaba al abuelo en el negocio. Y cuando empezó a vivir mejor en casas buenas, bien construidas, aprovechó todas las comodidades, pero nunca se dejó estar.
chala y coca y haciendo de todo, y así llegaron los hijos. Yo me sentaba en una sillita bajita a su lado cuando volvía del colegio y le contaba lo que había aprendido. Ella se reía. No se reía a carcajadas, sino con un gorgoteo que le salía de muy adentro, un gorgoteo serio, no sonriente y casi sin mostrar los dientes, que los tenía blancos. Muy blancos porque se los limpiaba con limón y con pasta que sea de polvo de hueso y no sé qué más. Pero la cuestión es que a pesar de la chala que fumaba, los dientes no se le habían puesto amarillos. Ni a mí, ni a mi hermana, ni a Marita, ni a mis primos nos retó nunca o nos dio indicaciones. Decía que ya había tenido bastante, bastante con sus hijos, y que nosotros, que nos educaron nuestros padres, que ella tenía mucho que hacer como para andar ocupándose de mocosos. Y era cierto, por más que estuviera en su casa, o en los de mi mamá, mucamas y cocinera y lavandera, y en casa hasta un jardinero y un chico de los mandados sin contar a Serafín Vargas, que de vez en cuando venía a hacerla de chofer, ella se ocupaba de todo. Se tendía a la cama, se preparaba sus tés de unos yuyos que mandaba a comprar en la dietética, se hacía sus tortas asadas de las que nos convidaba a los chicos, nos lavaba la cabeza cada vez que tenía nos tenía a tiro, con jabón amarillo de lavar se enjuagaba con limón, y a mí con manzanilla para que no se me oscureciera el pelo. Y cuando hubo aquella epidemia de piojos parecida a la que hay ahora, mandó a la farmacia una lista de remedios que mezcló y con la que nos embadurnó las cabezas, y el resultado fue que nosotros fuimos los únicos en los colegios de los que íbamos que no tuvimos piojos nunca. Tenía mal genio, eso decía ella, y mi mamá y mis tíos también lo decían, pero yo no me di cuenta nunca. Era que a veces estaba muy silenciosa durante mucho tiempo, eso era, callada, con los ojos cerrados. Así se estaba y se podía estar horas. A mí no me importaba. Yo iba y me sentaba con ella lo mismo. A veces me llevaba el cuaderno de la clase y hacía los deberes. ¿Y por qué hacía eso? Así. Cerca de ella sabía que no era mal genio lo que tenía. No es que pueda decir que era lo que tenía, pero mal genio no era. Nunca le gritó a una persona de servicio, pero sí es cierto que se ponía muy seria cuando hablaba con sus hijos o con mi mamá. Y tenía sus preferencias. Se reía con César. Pero hay que ver que mi tío César era un rico tipo. Y la quería mucho a Carmen Lía, mi tía, la casada con el tío Darío. Y cada vez que aparecía mi tío Víctor se ponía mal. Yo le dije un día: no le hagas caso, Jaqui. Esto de Jaqui era porque no me gustaba decirle Jacoba. Y empecé a decirle Jaqui, y extrañamente ella no me dijo nada, así que seguí llamándola así. No le hagas caso, dice esas cosas a propósito para molestar. Hice esas cosas a propósito para molestar a todo el mundo. Y ella me dijo en esa lengua rápida, cortada que usaba: sé que no fui una madre, que quiere decir es que no fui una buena madre. Me enojé mucho. Vos, le dije, vos no fuiste una buena madre. Los criaste contra viento y marea en la pobreza y en los buenos tiempos para que fueran personas honestas. ¿Y me decís que no fuiste una buena madre? Vamos. Por uno que se torció en el camino, a todos los demás los sacaste adelante y son como de oro. Todos. No se rió. Estaba pensando en Ariel, seguro. Una vez me ha dicho que el nombre Ariel era como la luz del nombre Oriol. El vasco reconcentrado y parco, el hijo luminoso y dulce. Y a veces lo nombraba. Yo lo sé porque pasaba mucho tiempo con ella. Una vez le oí decir Ariel, miel despacito, porque ella no sabía que yo estaba allí. A veces ni se daba cuenta de que había alguien con ella. Y yo era muy chiquita. Cuando crecí y decidí ser médica, fui y se lo dije, con su modo cortante y apresurado de hablar. Me dijo que estaba bien, muy bien, que las mujeres teníamos que ser médicas porque los hombres se creen que lo pueden todo, pero que ellas, como parido, saben que no. Tenía razón, claro, pero también es cierto que cuando uno tiene una especialidad como la mía, difícil que crea que lo puede todo. Y cuando Gustavo me pidió que me casara con él, le dije: Gusti, me parece que sí, pero tengo que consultarlo con Jacoba. Él se rió y fuimos los dos y la encontramos llenando un fuentón con agua jabonosa. Deja eso, le pedí. Y ella dijo: hay 2 toallas percudidas, y las puso, y se puso a explicarme cómo hay que guardar las toallas. ¿Quiere que me case con él?, dije señalándosele a Gustavo. Ja, 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 dijo ella, y se secó las manos y lo miró con los ojos brillantes. Parece un buen muchacho, dijo, y la mira bien. Bueno, que nos casemos, y me sigue mirando bien. Es cierto, tuvo una buena vida, dura a veces, pero buena. Y yo no tengo por qué llorar.
Pero a veces lloro porque ya no está, porque mucho que la busque, por mucho que la busque, no la voy a encontrar y no puedo hablar con ella como ella habló con el tío Ariel. A lo mejor ella podía hablar con él porque lo había tenido en la panza porque ella había estado siempre fuera de mí. Era otra persona ajena, aunque yo lo acercara tanto. Me pregunto, ¿cómo puedo hacer para verla otra vez? Ni modo. Como dice mi colega Irídice, que es mexicana. ¡Mexicana! No, ni modo. Ya no está y sin embargo, cuando al recordarlo me pongo triste, el viento me la trae. El abuelo. Sé que anda por ahí mirándome como miraba el cielo y explicaba, el viento está retobado y viene tormenta, pero no por hoy. Oh, usted tiene que sentir el viento y así sabe lo que va a pasar. ¿Ve? Hoy el viento se levanta y después baja rápido la cabeza, eso quiere decir calor o humedad. Viene del norte, decía yo. No importa de dónde viene, porfía bella, importa cómo viene y a veces como no quiere venir. ¿Y mañana? ¿Qué va a pasar mañana?, preguntaba yo. La tarde va a ser buena, pero la mañana lleva abrigo a la escuela. ¿Por qué?, insistía yo. Porque está agazopado. Porque las ramitas chicas se mueven de arriba para abajo y no de costado. Eso es que a mediodía se va a cansar, pero antes, ándese con cuidado. Un día cerró los ojos a la mañana con viento agazapado. Tal vez Ariel le dijo, vení, y ella fue. Tal vez no. Tal vez del otro lado no haya nada, y entonces yo no la voy a volver a ver nunca. Pero habré escrito esto y alguien la leerá alguna vez y sabrá cómo era ella con su escoba, mirando el viento, revolviendo el dulce en la orilla, en la olla de cobre, tratando de sujetar a Ariel a la vida, enjuagándonos la cabeza con limón, viniendo siempre hasta donde estamos para ver si tenemos los zapatos lustrados como espejos. Seria, risa por dentro, tocándonos con el brillo de los ojos, mascando coca y fumando chala. Che, pibes, boludos, el Dios es argentino. Hasta pronto.